Buenas noches, compañeros. Vamos a exponer sobre el tema de estudio de casos, controles y estudio de corte. Nosotros somos de la Universidad Galileo de Guatemala, Facultad de la Salud, técnicos en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Los compañeros que tenemos acá son Jocelyn López, Madeline Orochón, Gerson Yash, Clarisa Monterroso, Herbert Muñoz, Brenda Yach y Lucía Chicará. Yo les voy a explicar algo sobre el estudio de casos y controles. Los estudios de casos y controles son estudios epidemiológicos observacionales analíticos utilizados con frecuencia para evaluar factores asociados a condiciones de presentación infrecuente, su jerarquía dentro de la pirámide de evidencia, determinado mayor de los estudios, transversales, analíticos y menor que los estudios de corte. Luego tenemos el esquema de casos y controles, donde podemos observar enfermos y no enfermos. En los enfermos están los expuestos y no expuestos, y los no enfermos, expuestos y no expuestos. Luego tenemos la ODS ratio como medida de asociación en estudio de casos y controles. La ODS ratio expresa si la probabilidad de ocurrencia de un evento o enfermedad, caso o no caso, diferencia o no en distintos grupos, por lo general catalogados de alto o bajo riesgo, o también con relación a su calificación en una encuesta, resultado positivo, negativo, pero dividido a que no posee límites. Le dejo la palabra a la siguiente compañera. Continuando con el tema, tenemos las características del diseño. Dice que es analítico y es epidemiológico, ya que ambos buscan estudiar los problemas de salud. Tenemos la elección de casos, en ellos encontramos los casos prevalentes, los incidentes. Los prevalentes existen al momento de realizar un estudio y los incidentes es dar un seguimiento, buscar e identificar nuevos casos. La selección de fuentes sería la información donde encontramos los casos médicos. En ellos encontramos en la información médica, en los registros hospitalarios y en los registros de enfermedades antes ya que hayan tenido. Continuando con las ventajas de los estudios de casos y controles, una de las ventajas es que son más rápidos de realizar y que requieren de menos costo para poder, a comparación de los de casos de cohorte que requieren un costo mayor y son apropiados para enfermedades raras a comparación del estudio de cohorte, que es para enfermedades más comunes. Y se puede estudiar simultáneamente muchos factores de riesgo y requieren tamaños muestrales menores que los estudios de cohorte. Las desventajas de los casos y controles es de que no involucran secuencia de tiempo y por lo tanto no pueden demostrar causalidad. ¿Qué es causalidad? Es principio u origen de alguna cosa, ya que no pueden, el estudio de casos y controles no hay seguimiento. La diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de casos y controles y un estudio de cohorte? La diferencia entre entre un estudio de casos y controles y un estudio de cohorte es que en un estudio de casos y controles, los individuos se seleccionan de acuerdo a la enfermedad y se observa lo que sucedió en el pasado con respecto a la exposición. Y por el contrario, en un estudio de cohorte se seleccionan los individuos de acuerdo a la exposición y se espera hasta observar si la enfermedad se presenta o se desarrolla. En el estudio de casos y controles, empieza desde el efecto
hasta la exposición que hubo en el pasado. Y en el estudio de cohorte, ese empieza desde la exposición hacia el efecto. Ya es en lo que va a suceder en el futuro. Le dejo la palabra al siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, me toca lo de controles hospitalarios versus comunitarios. En- como bien sabemos, los estudios de caso control son estudios de tipo observacional, es decir, solamente se observa la ocurrencia del evento. ¿Y qué es una ocurrencia? Es la aparición de la enfermedad en dicha población. Entonces, como bien sabemos, cuando nos referimos a casos, son las personas que presentan el evento, ¿verdad? De interés al que vamos a estudiar. Y cuando nos referimos a control, es el grupo de personas escogidas que sirven como comparadores. Va a ser el otro grupo de comparación. Entonces, cuando nos referimos a controles hospitalarios versus comunitarios, estos estudios se realizan en pacientes hospitalizados que están por alguna condición clínica, ¿verdad? Esto a veces resulta ser un poco controversial porque buscan un grupo control hospitalario, entonces pueden ser muchos los factores y puede producir muchos sesgos de error, ¿verdad? Entonces es por ello que a veces se apela el uso de buscar un grupo control en la comunidad, ¿verdad? Para evitar o disminuir el riesgo de sesgos en la elección de los controles, de los grupos controles. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente sería lo que son los controles de pareados versus no pareados. Es una forma más fácil de lograr que los casos de controles sean los más homogéneos, es decir, que tengan una misma característica los mismos grupos para que funcionen de una mejor manera. El pareamiento sea más efectivo si las variables se encuentran relacionadas al resultado de interés. Muchas veces utilizamos un factor en común entre estos grupos para el pareamiento, que es la edad. Entonces, eso es una característica que nos beneficia en este sentido. Pero también existen algunas desventajas, que es en términos de factibilidad puede ser muy trabajoso o laborioso y en ocasiones de logística es imposible hacer el emparejamiento, siendo esto más importante cuando más exigente se es para hacer este tipo de investigaciones. Le cedo la palabra al siguiente compañero. A continuar con la exposición, y que los estudios de Oquete son diseños que evalúan la relación entre una exposición y la ocurrencia o un evento de interés, comenzando el análisis desde la exposición de baja ocurrencia. El estadio de coherentes es un diseño de tipo observacional. Este diseño solo incluye participantes que tienen el mismo riesgo de estar expuestos, para luego comparar quiénes de los expuestos y no expuestos presentan el desenlace de desinterés durante el mismo periodo. Entonces acá, como ya lo mencionaban también las compañeras, lo que es la ocurrencia, que es una frecuencia de una enfermedad o evento dentro de una población, donde este estudio solo va a tomar al azar los participantes, no va a ser todos juntos, porque no es de que toda la población, porque este estudio es uno de los más costosos. Y entonces el estudio solo le va a tomar algunos, no todos, sino que solo van a tomar una cierta cantidad de los expuestos y de los no expuestos. Ahora, como bien lo decían también, ya las características, una de las características es de eh, que define los estudios de Oquete es lo que el sujeto de estudio se eligen de acuerdo con la exposición de interés. Su concepción más simple, se selecciona a un grupo expuesto y a un grupo no expuesto de ambos y se siguen con el tiempo para comparar la ocurrencia de algún evento de interés. Acá también una de las características que tiene este estudio es de que comúnmente se estudia una enfermedad ya pasada. O sea, cuando ya se ha dado la enfermedad,
a esos pacientes comúnmente son los que toman como muestra, porque ya que también esto lo que evalúa solo es la causa y efecto. Solamente, y le dejo el tiempo al compañero. Muy bien, vamos a hablar sobre los aspectos generales, que este vendría siendo el ignorar o sesgar. Bueno, como bien lo decía hace un momento, entonces pueden dejar de un lado alguna información. El estado de los resultados de los miembros de la cohorte y los participantes no debe verse influenciada por el conocimiento previo o la sospecha de resultados de salud de un estudio de cohorte. Dice que existe el sesgo de confusión. Este sesgo ocurre cuando un factor o factores, bien sea separado subyacente a la correlación de exposición del resultado en el estudio. Para controlar el sesgo de confusión, se recomienda controlar o combinar estrategias de diseño y de análisis estadístico, particularmente el uso de análisis de regresión multivariado. Creo que era la anterior. Regresión multivariado, análisis estratificados y análisis de la sensibilidad. Dice que el sesgo de confusión depende de la variable independiente y de la variable dependiente, y que da como resultado una convariable del factor de confusión. Esto podemos decirlo de las siguientes maneras. Por ejemplo, si tenemos un estudio de casos de alguna enfermedad pulmonar y entre los participantes o sujetos que se van a poner en el estudio, incorporamos a una persona que 2 días de anterioridad tuvo, por ejemplo, yo qué sé, se mojó, esto va a poder confundir una enfermedad pulmonar como tal, como lo que podría ser tuberculosis, con una sintomatología de una gripe común. Entonces, a esto se refiere el sesgo de confusión. Siguiente diapositiva. Muy bien. El sesgo de información, también conocido como sesgo de observación, que surge de errores sistemáticos en la recopilación de datos, la exposición de los participantes o la medición o clasificación de los resultados de salud. Es poco probable categorizar correctamente a todos los individuos. Por lo tanto, la clasificación errónea de exposición o de resultado es una preocupación. Esto quiere decir que a veces nosotros como operadores podemos cometer errores al recopilar los datos de manera incorrecta, o bien sea una confusión al dar el resultado. Dice que tiene bastantes variables, desde el observador, el sistema de medición, los sujetos de estudio, el instrumento, errores en la aproximación de variables, el procesamiento de datos y errores que dependen del tiempo, entre otros factores. Le dejo el tiempo al siguiente compañero. Vamos a ver con respecto a lo que es el estudio de cohorte prospectiva. Este diseño tiene innumerables ventajas, ya que una vez construida la muestra de sujetos expuestos y no expuestos, se realizan mediciones prospectivas de un evento que está por suceder. Una de las principales desventajas de este diseño se relaciona con su relativo alto coste económico. Vemos entonces este cuadro que nos está ejemplificando, ¿verdad? Donde vemos el estudio de corte prospectivo, el que es el presente y el que es el futuro. Siguiente, por favor. Con respecto al estudio de cohorte ambispectiva o ambidireccional, implica recolectar datos preexistentes, documentando una exposición e incluso eventos ya ocurrida para continuar el seguimiento en forma prospectiva como modelo híbrido. Posee ventajas y desventajas de los dos diseños ya explicados. Resulta particularmente útil el analizar exposiciones que puedan tener desenlaces a corto y largo plazo, o más de un desenlace. Vemos aquí entonces lo que es la pesquisa de la población y se realiza en estado basal. Vemos entonces lo que es el estado basal y el resultado. Bueno, entonces hasta aquí concluimos la presentación.